El tema de la inmigración es un asunto que nos preocupa a muchos y me habéis inundado los buzones preguntándome sobre este tema. Algunos preguntándome sobre su vinculación con la inseguridad, algunos preguntándome su vinculación con la política, si es una herramienta política, si los políticos van a hacer algo, si la inseguridad se debe a ellos. Incluso me habéis llegado a poner ejemplos de por qué los inmigrantes que llegan a España sí se manifiestan en España cuando no se manifiestan en sus países de orígenes. Algunos me estáis hablando de si traen enfermedades, algunos me estáis diciendo si económicamente podemos sostener la inmigración, si en algún momento el flujo de inmigración va a desaparecer e incluso si es beneficioso o no para el país, para la raza, para en general la cultura, todo el tema de la inmigración. De verdad, no puedo contaros toda la cantidad de mensajes que tengo sobre la inmigración y no puedo hacer un vídeo en el que resuma o conteste todas las preguntas, ni un vídeo por cada pregunta. Por lo tanto, yo voy a echar las cartas y vamos a ver qué nos cuenta las cartas sobre la inmigración. No me voy a centrar en la inmigración regulada, en la inmigración legal, como mi padre o mi pareja, que llegaron de forma legal y reglada a España con sus visados de estudiantes, de refugiados, de asilados, sino me voy a centrar en todos aquellos inmigrantes ilegales que llegan a España y en los que se están poniendo todos los focos de atención mediáticos, porque por un MENA que haga algo mal, pues la gente dice que todos los MENA son malos, o por un inmigrante ilegal que venga sin papeles, sin ganas de trabajar y con ganas de delinquir, todos son ilegales. Me voy a centrar un poco en ese campo concreto del inmigrante ilegal que viene sin papeles y qué va a pasar con ellos, cómo va a afectar al país, a la cultura, a la riqueza, a la economía, a la seguridad, y vamos a dejar que las cartas nos hablen todo lo que sea, ¿vale? Insisto, sé que es un tema un poco polémico, pero como me lo estáis pidiendo todos, o la gran mayoría de mis suscriptores, al menos por YouTube, pues no puedo evitar atenderos, ¿vale? Así que nada, no os enfadéis conmigo, yo solamente voy a ser el mensajero, no voy a dar mi opinión personal y vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¡Comenzamos! Vamos a preguntar qué nos pueden decir sobre la inmigración ilegal en el mundo en general. ¿Qué nos pueden decir de la inmigración ilegal? ¿Qué nos pueden decir sobre la inmigración ilegal? Bueno, voy a sacar otras cartitas por aquí. Sobre la inmigración ilegal, sobre la inmigración ilegal, sobre la inmigración ilegal, sobre la inmigración ilegal, sobre la inmigración ilegal. Y otra por ahí, yo creo que quería hablar sobre la inmigración ilegal. Venga. Sobre la inmigración. No, tanto no. Sobre la inmigración ilegal, sobre la inmigración ilegal. Venga. Haré un bonus sobre la inmigración ilegal en Canarias, que me lo habéis preguntado mucha gente. Y Cataluña. Pero ahora quiero saber general sobre la inmigración ilegal. Que esta me daba como calor y la otra me daba como una corriente de frío.
dejar 3 para el final por si acaso. A ver, las cartas me están transmitiendo una energía muy particular. Sobre todo con estas 2 cartas de aquí me están hablando de que hay que estar muy desesperado y bien jodidos en la vida para poder enfrentarse a todo lo que es la peregrinación, toda la odisea que se vive para empezar de cero en un país nuevo, empezando de cero y llevándonos pues eso, a huir de un sufrimiento para entrar en otro. Pero también me hablan de una mafia enorme que se enriquece y gana mucho dinero a costa de este flujo de inmigración, que los inmigrantes que consiguen migrar, muchos de ellos pagan mucho dinero, o sea, no son tan pobres en sus países para poder llegar aquí. Pero sí que me habla de desespero, de estar muy mal para poder llegar de un sitio a otro. También me hablan de intereses económicos y políticos detrás de lo que es la inmigración. No veo en ningún momento ninguna carta que hable de que la situación de la inmigración en España, en Europa, en el mundo en general se vaya a resolver favorablemente, es decir, no se van a tumbar las barreras, no se van a tumbar las fronteras, no va a dejar de haber inmigración mientras que siga habiendo desequilibrios e injusticias. Va a seguir habiendo gente que parta, gente que se vaya, gente que vaya buscando un mundo mejor. Y para ellos, aunque, insisto, salgan de un mundo de mucho sufrimiento, con mucho dolor y con una situación muy desagradable, para entrar a vivir de cero en otro lugar donde se tienen que adaptarse a las costumbres, al idioma, o al menos teóricamente adaptarse a las costumbres, al idioma y demás, para ellos siempre va a ser un beneficio haber migrado y es un éxito para ellos haber migrado y bueno, pues la renuncia es grande, insisto, hay mucho sufrimiento detrás de esta renuncia, hay mucha gente que pierde familiares, que pierde amigos en el proceso, pero no es algo que se vaya a cortar. Muchos de estos inmigrantes entran en procesos de depresión y muchos de estos inmigrantes entran en procesos de no ser capaces de adaptarse. Veo que uno de los mayores problemas que hay con la inmigración, al menos en Europa, es la formación de guetos. Mientras que se sigan formando guetos en la que se metan a los inmigrantes en centros de atención al inmigrante, en centros de casas de refugiados, casas de asilados, aeropuertos, hoteles para menas y demás, se van a ir formando guetos porque luego cuando esta gente sale y va al sistema, va con esa misma gente a formar como, digamos, colonias de gente que están en situaciones similares y al final eso genera que haya un problema de un conflicto porque no hay esa integración, ¿vale? El problema es que los países receptores no estamos siendo capaces de integrar de forma eficiente y adecuada al inmigrante que recogemos, ¿vale? También, por supuesto, veo una falta de interés por parte de algunos de esos inmigrantes en integrarse al sistema y veo una falta de interés de algunos de esos inmigrantes de entrar en un sistema legal, ¿vale? De entrar a trabajar de forma legal porque prefieren otro tipo de vida que a lo mejor a ellos les resulta más fácil, porque también la burocracia de los países es bastante complicada. Por lo tanto, la verdad es que ahí se están generando bastantes imágenes bastante curiosas dentro de la propia tirada, pero lo que me preocupa mucho es este final de tirada, ¿vale? El final de tirada habla del 5 de bastos con la reina de copas, es decir, una cantidad de conflictos que se vienen en la calle que no cesan. O sea, estos conflictos que hay de inmigrantes que son perseguidos por grupos y grupos que son perseguidos por inmigrantes, gente que sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de inmigrantes, y esa sensación de que el inmigrante trae dragones y esos dragones nos comen en la calle va a seguir en aumento, y estos conflictos cada vez van a ser mayores y lejos de resolverse pueden llevar incluso a problemas de bastante malestar social, ¿vale? Y eso, por un lado, eso es lo que más me preocupa de la tirada. Por otro lado, veo el interés político de estos políticos, ¿vale? Respecto a la inmigración, porque para los políticos el traer migración les quita bastantes problemas. Les quita problemas porque, primero, genera una cortina de humo a algunas situaciones que a ellos les genera malestar. Por otro lado, les genera
victoria, porque claro, aquellos que generan políticas más sociales van a recibir en algún futuro el voto de aquellos a los que está recibiendo. Por otro lado, es beneficioso para ellos porque cada vez que tienen algún problema le echan la culpa a las ayudas y los fondos de inversión en ayuda a la inmigración y realmente no se preocupan de que al final el inmigrante pueda transmitir algún tipo de problema, de enfermedad, de conflicto, de empobrecimiento o de falta de enriquecimiento del país. Entonces, la verdad es que las cartas son muy dispersas, que yo creo que cada carta está hablando de por sí de su propia tirada y bueno, pues la primera fila de las cartas me hablan de eso, del desespero del inmigrante que no viene con malas intenciones, simplemente está desesperado o está súper horrible en su país natal y desde ahí tienen que renunciar a toda su vida, renunciar a todo lo que tienen, porque es la única vía que ellos encuentran para poder avanzar hacia encontrar algo mejor. Y muchas veces se quedan en el camino, no porque no lleguen a destino, sino porque entran en procesos de depresión que no son capaces de avanzar y no son capaces de superar la pérdida y el proceso migratorio les lleva a pues eso, a una situación de desgaste que se quedan emocionalmente trabados y no son capaces de avanzar, no son capaces de integrarse y no son capaces de entrar en el nuevo sistema. Por otro lado, veo que efectivamente lo que dicen algunos grupos de que la fuga económica que viene por culpa o bien invertida en el proceso de la inmigración es bastante fuerte porque claro, con todo lo que se invierte en centros de atención al inmigrante, en hoteles de acogida al inmigrante, en centros de refugiados, en centros de menas, más los profesores que se invierten en profesores, ayudantes sociales, psicólogos y médicos que se invierten en todo este proceso, más luego toda la burocracia que hay detrás para asignarles empleo, para buscarles cursos, para buscarles integración. Todo este es un gasto económico muy grande. Habría que ver los números. Es que el otro día vi, y es que me está resonando mucho, alguien que decía, sí, mientras que un español no tiene casi ni para alquilar una casa y tiene que pagar 1.400 euros al mes por familia para poder vivir de alquiler, a ciertas personas el Estado invierte hasta 2.000 euros por persona, no por unidad familiar, para poder darles asilo y refugio. Que ojo, yo no digo que no haya que darles asilo y refugio, pero es que ese dato a mí me chocó, ¿no? O sea, yo en esta casa somos 3 personas y gastamos 1.700 euros en alquiler, agua, luz, gas, televisión, teléfono, internet para el teletrabajo y comida, más los seguros, y somos 3. Mientras que ellos reciben 2.000 al mes, no ellos directamente, sino que se invierten en 2.000. Entonces, esto me ha venido aquí con todas estas cartas de oros, desde luego me está resonando, me está hablando de ellos. El 9 de bastos, pues el 9 de bastos me habla de que es una situación que está consolidada y que parece que se va a mantener consolidada en el tiempo. No veo que haya ningún tipo de desestabilización, no veo que haya ningún tipo de situación que digamos se van a cortar las barreras, se van a tumbar los muros y ya no va a haber inmigración porque todos vamos a ser hijos de Gaia, ni todo lo contrario, se va a establecer ahora un muro gigante y mágico que nos va a prevenir de la inmigración. No, parece que todo el proceso va a seguir siendo igual y va a haber como una especie, todo va a fluir, ¿vale? Es como que va a seguir fluyendo, va a seguir habiendo flujos de inmigraciones y lo que sí que veo eso, intereses partidistas que les favorecen la inmigración, ¿vale? De alguna forma algunos grupos políticos que se sienten favorecidos por la inmigración y por otro lado este malestar social que va a ir en incremento, pero desde luego yo no veo ningún corte, digamos, respecto a esta situación. Me quedaban 3 cartas, vamos a sacarlas a ver qué me dicen. Pues bueno, me vuelven a hablar un poco de lo mismo. Dentro de la legalidad, los políticos van a hacer lo justo para poder hacer que el proceso sea tedioso, sea lento, sea burocráticamente pesado y las situaciones no mejoren ni avancen ni para los inmigrantes, ni para los que vienen inmigrando, ni para los refugiados, ni para los españoles. Los conflictos van a venir en aumento y cada vez va a haber como más guetos y más colectivos
que se va a ir uniendo y enfrentándose entre sí. Y bueno, pues mientras tanto, pues los políticos van a seguir haciendo lo que les dé la gana y sí que al menos los inmigrantes van a ganar en calidad de vida porque de aquellos lugares donde vienen, pues vienen con mucho daño. Y es la única parte positiva de toda esta situación, es que aunque todo sea mal, todo esté mal gestionado y todo genere daño, al menos estas pobres criaturas vienen pues eso, con una situación en la que su situación personal al menos mejora. Veamos qué nos dicen los oráculos. La claridad de la montaña, la adaptación al cambio del zorro, el gran maestro, un proceso espiritual, Atlas, la responsabilidad, el amor de Afrodita, lo remoto de Urano, la supremacía de Zeus y la protección de Atenea. Pues la verdad es que son cartas que nuevamente me están hablando un poco de su padre y de su madre, ¿no? Por un lado es como que la situación de la inmigración está clara, es la que hay. Nadie puede negar que los países más evolucionados y más adaptados, ese primer mundo ficticio o no, tienen cierta responsabilidad sobre los países en vías de desarrollo o que han sido empobrecidos por nosotros, ¿vale? Acordaos que, por ejemplo, África fue colonia de Francia, España e Inglaterra. Fuimos, esclavizamos, sacamos sus recursos naturales y nos fuimos. Toda la ecología del planeta está afectada por todos los países, pero principalmente por los países más industrializados. Entonces tenemos una responsabilidad sobre la humanidad en general, pero esto no nos hace necesidad de ser tontos. Hay otras formas y otras vías de adaptarnos a esta situación, ¿vale? A lo mejor lo que se puede hacer en vez de traer a todos los inmigrantes de aquí es crear sistemas de regeneración de agua, regeneración energética, sistemas industrializados allí, ¿vale? Y darles trabajo y tumbar regímenes dictatoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la adaptación del zorro, yo creo que me está hablando de ello, de cómo el inmigrante al llegar al país receptor tiene que adaptarse y tiene que asumir el nuevo rol y el nuevo estatus en el que está, pero que hay conflicto porque no siempre se adapta. Ojo al gran maestro, porque cuando he visto la carta del gran maestro, muchos podrían decir, viene la iluminación, todos tenemos que ser solidarios, tenemos que poner la otra mejilla, todos compartimos un corazón, todos tenemos que estar unidos porque todos somos humanidad. Y sí, la carta del gran maestro habla un poco del amor hacia la humanidad y del respeto entre todos, pero la sensación que me ha venido ha sido como un golpe al ver también el rey de bastos y se me han cruzado, y es esa supremacía de Zeus también, esa guerra que hay, como una especie de guerra religiosa, ¿no? Eso que están diciendo algunas personas, de que hay una inmigración que es una invasión silenciosa, pero a nivel religioso, ¿no? Como en algunos barrios de África, de Francia o de Inglaterra, impera leyes o culturas que no son propias del país, como cada vez hay más avance en guetos nuevamente en los que la seguridad del país no puede entrar porque se aplican otras leyes. Y es un poco lo que he visto con la carta del gran maestro. Sé que es un poco contradictorio, pero es que al ver el rey de bastos y al ver a Zeus y al ver al gran maestro juntos, es un poco lo que he pensado en ese choque, en esa guerra de religiones. Uranus y Zeus, los dos representan el cielo. Uranus fue el abuelo, Zeus es el nieto de Afrodita. Afrodita sale de los testículos de Urano y Atenea sale de la cabeza de Zeus. En esta vinculación me diréis, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues sí que veo como cierta relación, primero con esa supremacía y eso remoto de Urano. Me habla de utopías, de creaciones utópicas en las que estamos todos proyectando una utopía en la que o bien la utopía es vivir sin fronteras, vivir sin dinero y todos somos iguales, o la utopía de cada cultura no se debe mezclar porque si mezclamos las culturas donde se junten va a haber roces, o la cultura utópica también de cero inmigrantes. Los inmigrantes no son bienvenidos. Entonces creo
que todas esas utopías deberían de unirse, integrarse, intentar ver y adaptarse e intentar ver con la responsabilidad y la inteligencia de Atenea, ver dónde estas utopías se pueden juntar para que dejen de ser utopías y sean realidades, ¿vale? Y creo que eso es algo en lo que vamos a ir la tendencia en los próximos 5 o 7 años, a que cada vez podamos... yo creo que ahora estamos en un proceso de ser Uranos y ser Zeus, es decir, de cada vez ser más utópicos y más supremacistas, ¿vale? En un proceso cada vez más extremista en lo que los que están a favor de la inmigración van a estar súper a favor de la inmigración y los que están en contra van a estar súper en contra, pero eso va a ser como en los próximos años. Entre 5 y 7 años las posturas se van a ir juntando y dentro de 10 años posiblemente todo se diluya porque las utopías choquen entre sí y se cree una ideología más común, más de responsabilidad, de estrategia, en la que se pueda abordar mucho mejor estos temas. Pues eso es un poco lo que os puedo decir de la tirada. Me ha salido un vídeo más largo de lo que pensaba, así que dejo el bonus de Canarias y Cataluña para otro vídeo, si os parece bien, ¿vale? Dejadme en comentarios qué os ha parecido. Insisto, no he dado mi opinión personal, es la opinión de las cartas. No matéis al mensajero. Darme like si os ha gustado el vídeo. Dejadme en comentarios aquello que pensáis. Dejadme en comentarios también saber de qué queréis que sea el próximo tema. Quiero saber también si habéis tenido algún problema con algún inmigrante o lo contrario, si habéis tenido alguna experiencia positiva con los inmigrantes, porque así hago una estadística de saber realmente dónde nos estamos moviendo y no creernos en los vídeos ni en las noticias, porque yo cada día me creo menos las noticias. Ya haré un vídeo sobre esto. Pues nada, hasta ahí la tirada de hoy y un abrazo de luz y hasta pronto.